Hola a todos. En este vídeo vamos a empezar ya a explicar el primer tema de la asignatura de Introducción a la Estadística, ¿vale? Es el tema de introducción, pues para poder ir desarrollando pues todos los temas que tiene la estadística. Depende de cómo tengamos divididas las asignaturas, pues podemos tener tres estadísticas: estadística descriptiva, probabilidad, la parte de estadística inferencial, o dos estadísticas, estadística 1, estadística 2. ¿Vale? Pero esto sería pues un vídeo introductorio para explicar qué es la estadística, las diferentes ramas que tiene la estadística, y luego pues ya iremos entrando en cada uno de los temas y desarrollando cada uno de los temas. Vale, pues la primera cuestión es: ¿qué es la estadística? Aquí nos la define como un proceso complejo que abarca la recopilación, análisis, presentación e interpretación de datos para mejorar la toma de decisiones en diversas áreas. Bueno, este proceso complejo, pues bueno, tampoco nos asustemos mucho, ¿eh? O sea, la estadística lo que consiste es: recopilamos datos, analizamos estos datos y luego los interpretamos y nos permitirá tomar decisiones, ¿vale? Sería un poquito esto: recopilación, análisis, presentación e interpretación de los datos para luego poder tomar decisiones. Vale, ¿qué partes o qué ramas de la estadística vamos a ver y vamos a estudiar? Pues lo primero sería la estadística descriptiva. Son los primeros temas que siempre se hacen de estadística, y decir pues que cuando hablamos de estadística descriptiva diferenciamos entre lo que sería estadística descriptiva unidimensional, en el que analizaremos solo una variable, y luego tenemos multidimensional. ¿Vale? Analizaremos varias variables. Esto sería una variable y varias variables. Lo que pasa que dentro de un multidimensional, pues seguramente nos quedaremos con dos variables, ¿vale? Bueno, multidimensional serían varias variables, pero nos quedaremos con bidimensional, ¿vale? Que es el análisis, pues, de dos variables. Entonces, en estadística descriptiva, normalmente lo que se hace es explicar la estadística descriptiva unidimensional y la estadística descriptiva bidimensional. En asignaturas más avanzadas, pues sí que podríamos ir a la parte de multidimensional. Vale, luego tenemos la teoría de la probabilidad. Cuando hablamos de teoría de la probabilidad, los temas que tocamos en esta parte, pues serían básicamente explicar los axiomas de la probabilidad y teoremas. ¿Vale? Explicamos la definición, regla de Laplace, axiomas, teoremas, y luego ya vamos a lo que sería variables aleatorias. ¿Vale? Y finalmente pues tenemos lo que llamamos inferencia estadística, ¿vale? Que es una parte muy interesante de la estadística. A veces nos la explican, a veces nos hacen una pequeña introducción en la primera asignatura de estadística, pero bueno, esto lo acabamos de desarrollar normalmente en lo que sería estadística 2 o estadística inferencial, en la segunda asignatura que tenemos de estadística. ¿Vale? Y es muy interesante porque lo que haremos es intentar sacar conclusiones de una población a partir del análisis de una muestra. Ahora haremos un esquema después de explicar los conceptos básicos para que nos quede claro esto. Vale, entonces en inferencia estadística, pues bueno, no voy a poner aquí, pero primero explicaremos la inferencia estadística, los diferentes estimadores que tenemos, y luego ya diferentes modelos que se basan en esta parte de la estadística, en inferencia estadística. A ver, lo siguiente, muy importante: conceptos básicos. Sobre todo, distinguir qué es la población y qué es la muestra. ¿Vale? Aquí nos dice: para introducir algunos de los conceptos principales que debemos tener claros para poder avanzar, mostramos el siguiente esquema. ¿Qué hacemos normalmente en estadística? Tenemos una población. Nosotros queremos analizar esta población, queremos sacar conclusiones de esta población, pero por tema tiempo, por tema costes, a veces es muy caro o se requiere mucho tiempo, o a veces es imposible porque tú no puedes acceder a toda la población. ¿Vale? Entonces, ¿qué hacemos? De esta población se extrae una muestra. Claro, esta muestra tiene que ser una muestra representativa. ¿Vale? Ya hablaremos qué es esto de que la muestra sea representativa. Entonces tú coges una muestra y de esta muestra analizas. ¿Vale? Coges una serie de individuos y luego dices: vale, pues de estos individuos voy a analizar o esta variable, o esta variable, o esta variable, pues yo qué sé, el color del pelo, el sexo, su salario, su altura. ¿Vale? Pues esto es un poco
lo primero que tenemos que tener claro, qué es la población y qué es la muestra, que es lo que tenemos aquí. ¿Vale? Así a nivel pues más técnico, ¿qué diríamos? Una población es el conjunto total sobre el cual se llevará a cabo el estudio, ¿vale? Compuesto por todos los elementos que queremos estudiar, ¿vale? Que podrían ser objeto del análisis. Esto es lo que hemos comentado, dado que analizar cada elemento de la población es impracticable en la mayoría de los casos debido a limitaciones de tiempo o de costes, se recurre a trabajar con una muestra representativa de la población. Esto es muy importante, ¿eh? Trabajaremos con una muestra representativa de esta población. ¿Qué es una muestra? Pues una muestra, nos dice aquí, consiste en una selección de elementos de la población a los cuales se puede acceder y sobre los cuales se realizará el estudio. A veces decimos que una muestra es un subconjunto de la población, ¿vale? Subconjunto de la población. ¿Vale? Que el esquemita este, pues es muy claro. No podemos acceder a toda la población. Cogemos una muestra representativa y a partir de la muestra analizamos. Y en la parte de inferencia, ahora lo volveremos a explicar con otro esquema, de esta muestra, analizando esta muestra, lo que intentamos es sacar conclusiones a nivel poblacional. Y esto, pues, es muy interesante. Vale, luego nos dice, se plantean preguntas sobre cómo seleccionar la muestra de manera adecuada, lo cual implica considerar técnicas de muestreo. Esto también lo comentaremos. Diferentes técnicas de muestreo, que quiere decir, pues, cómo cogemos la muestra. ¿Para qué? Para garantizar que la muestra sea representativa y que los resultados que saquemos, pues, tengan validez. ¿Vale? Pues esto lo primero. Una vez tenemos la muestra, ¿qué tenemos que pensar? Bueno, pues qué variables queremos analizar. Si queremos analizar solo una variable, pues estaríamos en unidimensional. No, es que yo quiero mirar la relación que existe entre la altura y el peso de la persona. Bueno, pues querrás analizar dos variables. Estarás en bidimensional. ¿Vale? Esto es un poco la idea. Hay que decidir a ver qué variables queremos analizar. Pues, ¿qué son las variables? Nos dice también conocidas como características, caracteres estadísticos de interés. ¿Vale? Son las características o cualidades que poseen los individuos de esta población que queremos analizar y que son nuestro objeto de estudio. Pues queremos analizar la altura, el salario, lo que se nos ocurra. Luego nos dice la recolección de datos implica recopilar, analizar y resumir la información para poderla luego interpretar mejor. Recopilaremos estos datos. Entonces, muchas veces, para poderlos analizar, ¿qué tenemos que hacer? Pues o ponerlos en tablas o hacer gráficos. Y eso también lo vamos a explicar. Cómo tabular los datos y diferentes gráficos que nos ayudarán a interpretar este conjunto de datos. Al final, el objetivo final es interpretar el conjunto de datos que nos dan para poder sacar conclusiones. ¿Vale? Entonces, este concepto también muy importante. Nosotros lo que tenemos es una población que queremos analizar. Esto aún no lo vamos a hacer, pero va a salir mucho esta palabra, ya que la conozcamos. La población se caracteriza por los parámetros, ¿vale? Lo que llamamos los parámetros poblacionales. ¿Vale? Los parámetros son valores constantes que caracterizan la población. Muchas veces se representan con letras griegas. Ahora nos dará un poco igual, pero en los últimos temas pues hablaremos de mu, de sigma cuadrado, sigma, pi, ¿vale? La media, la varianza, la desviación, la proporción, los parámetros de la población. Lo que quieres encontrar, lo que quieres averiguar, las características de esta población. Como no podemos analizar toda la población que hemos dicho, pues que sacaremos una muestra. Una muestra, un subconjunto de la población, ¿vale? Que sí que podremos analizar. ¿Vale? Entonces, esta muestra, que muchas veces decimos que el tamaño de esa muestra es n, hay veces que la población la llaman n mayúscula, la muestra n minúscula, pero bueno, normalmente no conocemos cómo o cuántos elementos tiene esta población, ¿vale? Por lo tanto, no voy a poner nada. Vamos a trabajar con n, que es el tamaño de la muestra. He cogido una muestra de 50 individuos o de 100 individuos, ¿vale? Y
lo que hay en esta muestra, estos individuos, cuando nosotros los analizamos y queremos calcular la media de esta muestra, la desviación de esta muestra, esto en realidad se llaman estadísticos, ¿vale? Estadísticos muestrales. Y esto ya no son valores constantes que no cambian, ¿vale? Estos son funciones matemáticas, o fórmulas matemáticas que explicaremos que dependen de la muestra, ¿vale? Dependen de la muestra que hemos elegido. ¿Qué quiere decir esto? Pues que si yo cojo una muestra de 50 personas, igual la media muestral es 27,2, pero si igual cojo una muestra de 70, igual también es 27,2, pero igual es 27,3. ¿Vale? Cojo diferentes muestras, la media me puede cambiar. Lo que no va a cambiar es la media de la población, esta es única, ¿vale? Entonces, estos estadísticos normalmente se representan como media muestral. Esta sería la poblacional y esta sería la muestral. Luego desviación o varianza muestral. En cambio, esta sería la varianza poblacional. Esto es la desviación, ya lo pondremos, ¿eh? Explicaremos todo esto, que es la media, que es la varianza, que es la desviación y la proporción. Y esto decimos que son los estimadores estadísticos o estimadores, ¿vale? Y estos estimadores lo que hacen es intentar averiguar el verdadero valor de la población. Esto es muy importante, tenerlo siempre claro cuando estás haciendo ejercicios de estadística. Es, a ver, ¿me están dando los datos de la población o me están dando una muestra? ¿Qué estoy calculando? No es una muestra, pues estás calculando la media muestral. Sí que es verdad que la media muestral la calculas para intentar averiguar la poblacional. ¿Vale? El objetivo final sería, vale, hemos analizado esta muestra y hemos sacado unas conclusiones de esta muestra. Y las conclusiones de esta muestra, pues lo que el objetivo es sacar conclusiones a nivel poblacional. ¿Vale? Entonces, muy importante, pues estos conceptos. Saber qué es una población, saber qué es una muestra y saber que lo que vamos a analizar son variables. Lo siguiente que será, pues explicar cómo pueden ser estas variables, porque hay varios tipos de variables. Podemos clasificarlas. ¿Vale? Pues el siguiente punto ya sería, pues esto, ¿qué tipos de variables tenemos? A ver, voy a hacer primero un esquema y luego en el vídeo siguiente acabaremos de desarrollar los diferentes tipos de variables, los explicaremos. A ver, de tipos de variables, igual nos suenan, pues tenemos variables de tipo cuantitativo, luego las acabaremos de explicar mejor, ¿eh? De momento simplemente las nombro y hago el esquema. Tenemos variables de tipo cuantitativo y variables de tipo cualitativo. Así, las variables cuantitativas son números y las cualitativas no son números. Bueno, no es del todo así. Ahora lo explicaremos. ¿Vale? Dentro de las variables cuantitativas tienes variables discretas y variables continuas. Ah, vale, sí, variables discretas, por ejemplo, 0, 1, 2, 3 y continuas con decimales. Bueno, tampoco es del todo así, ¿vale? Lo tendremos que entender. Y dentro de las variables, he puesto cuantitativas, vamos a poner así, cuantitativas y cualitativas. Dentro de las variables cualitativas, pues tenemos variables que se pueden ordenar y variables que no se pueden ordenar. Trabajaremos con variables ordinales y variables que no se pueden ordenar, que normalmente se llaman nominales. Vale, pues esta es la primera clasificación que haríamos de las variables. Lo primero que tienes que saber es, a ver, ¿estoy trabajando con variables cuantitativas o con variables de tipo cualitativas? También se llaman atributos. Ahora lo explicaremos. ¿Son ordinales o nominales? Y aquí esto no pueden ser las cuantitativas ya lo explicaremos, son siempre ordinales, así que no hacemos esa distinción. ¿Vale? Y en cuantitativas, pues tienes que saber la diferencia entre discretas o continuas. ¿Vale? Pues este es el siguiente punto que tendremos que analizar. Ya sabemos lo que es una población, lo que es una muestra
y que vamos a analizar variables de esta muestra. Ahora tendremos que saber distinguir qué tipos de variables tenemos, con qué tipos de variables estamos trabajando, porque en función de cómo sea el tipo de variable, pues igual tendremos que calcular un estadístico o tendremos que calcular otro, o nos irá bien un tipo de gráfico o nos irá bien otro tipo de gráfico. ¿Vale? Entonces hay que tener claros los conceptos, hay que tener clara la teoría, porque en función de cómo sean estas variables, pues nos irán mejor unas cosas u otras. Unos estadísticos, unos gráficos, u otros estadísticos u otros gráficos. ¿Vale? O sea, la estadística no es siempre 2 más 2 4, ¿vale? Dependerá un poco de, ¿no esta variable es cuantitativa, discreta o continua? Es que en este ejercicio parecía discreta, pero es que ahora la estaba tratando como continua. Podría ser, depende cómo lo interpretamos, pues a veces una misma variable podrá ser discreta, otra continua. Pero si lo entendemos será muy fácil, ¿vale? O sea, tiene todo mucha lógica. No es como en mates, 2 más 2 4. Pueden haber matices, pero tiene todo sentido, tiene lógica. Si lo vamos entendiendo, pues es bastante fácil.